La reforma además estableció la libertad de la pobreza. Y permítanme que establezca esto porque me parece enormemente importante. Y estableció la libertad de la pobreza, que es una de las grandes lacras del género humano, fundamentalmente por su visión del trabajo y de la economía. ¿Cuál era la visión del trabajo y de la economía que existía en la parte del mundo controlada por el gobierno español y que efectivamente incluía lo que luego sería la República de Guatemala? Era la visión de la Contrarreforma. ¿Cómo veía la Contrarreforma el trabajo? La Contrarreforma consideraba que el trabajo era un castigo de Dios y además desde el siglo IV arrastraba una visión del trabajo que consideraba que el trabajo manual era indigno. De hecho, hasta finales del siglo XVIII, después de que Estados Unidos ya fuera una nación independiente, el rey de España, Carlos III, no decretó una real pragmática en la que suprimía legalmente la deshonra del trabajo. Nuestras culturas han partido de la base de que el trabajo, sobre todo cierto tipo de trabajo, es algo deshonroso, mientras que, por el contrario, en fin, el trabajo seguramente, si no es un castigo de Dios, se asemeja lo suficiente como para que intentemos huir de él. La visión de la Reforma fue distinta, porque partió de la Biblia, y al ir a la Biblia y al libro de Génesis se encontró con que antes de la caída Dios había colocado a Adán en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, el trabajo no era una consecuencia de la caída, el trabajo era la finalidad del ser humano antes de que se alteraran sus relaciones con Dios. Y eso provocó lo que algunos llaman el concepto protestante del trabajo, llámenlo como quieran, pero tuvo una influencia enorme, porque implicó una enorme dignificación del trabajo de todo tipo. Por ejemplo, es curioso que Fray Martín Lutero, escribiendo sobre las amas de casa, dijera de manera rotunda que su trabajo, aunque algunos lo consideraban insignificante, era más santo que la ascesis de todos los monjes y monjas del mundo. Las pobres amas de casa están malditas en la sociedad en la que vivan, tengo que decirlo. Si la sociedad tiene una impronta machista, son las que realizan un trabajo indigno que nadie quiere. Si de pronto la sociedad tiene una impronta feminista, el ama de casa es la tonta que todavía no ha accedido a la posición digna de mujer emancipada. Sea como sea, las bofetadas le llueven. Es curioso porque la Reforma insistió en la dignidad de ese trabajo. O insistió, por ejemplo, en que el trabajo manual era un trabajo tan digno como los trabajos físicos, incluidos los espirituales. William Tyndale, que pagó el atrevimiento de traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés, escribía que no existía la menor diferencia entre la mujer que lavaba platos, el hombre que sembraba el campo, el magistrado que impartía justicia o el predicador que estaba en el púlpito. Tengo que decir que comparto su punto de vista. Todos los trabajos son dignos, son importantes y lamentablemente esa no ha sido la visión de nuestras sociedades y eso ha influido mucho en la pobreza. Pero es que en segundo lugar, y esto forma parte también de la libertad frente a la pobreza, la Reforma recuperó la importancia de la economía. A lo largo de la Edad Media no existió una economía financiera en la Europa católica. El préstamo con interés era un pecado, hay quien dice que incluso el desarrollo de la confesión auricular era para saber quién prestaba con interés y que se le pudiera castigar, y de hecho la forma financiera de la economía quedó en manos de los judíos, que a fin de cuentas no formaban parte de la Iglesia católica. La Reforma recuperó la cultura financiera y construyó la cultura financiera de la que todavía nos aprovechamos. Tengo que decir que con pésimas consecuencias para España. Porque España, que era el imperio más rico de la época, carecía de la cultura financiera que tenían, sin embargo, pequeñas naciones como Inglaterra y Holanda, que acabaron imponiéndose porque ellos sí sabían cómo funcionaba la economía. España solo conocía una economía extractiva que desgraciadamente siguió en Hispanoamérica prácticamente hasta el día de hoy.